Bueno, el día de hoy, doctora, vamos a tratar el tema de las alergias, que también nos habían pedido una de nuestras amigas oyentes, hablar sobre el tema de alergias y alimentación. Bueno, hay dos cosas que hay que distinguir: alergias alimenticias e intolerancias alimenticias. Suenan similares, pero no tienen nada que ver la una con la otra, ¿no? La alergia es una reacción exagerada que puede tener nuestro sistema de defensas al creer algo como extraño. Entonces, hay gente que puede tenerle, por ejemplo, alergia al maní, y hemos visto casos, gente que muere por una alergia de ese tipo. Incluso, por ejemplo, es tan exagerada la alergia que pueda que se preparó en una olla algo con maní, luego se lavó y se hizo alguna otra cosa, y vuelven a preparar algún alimento, y hay gente que es tan alérgica que puede morir. En cambio, las intolerancias es cuando no hay las enzimas digestivas como para que se haga el procesamiento del alimento. Y no le sienta bien a esa persona. Son dos cosas diferentes, pero no es algo como que cause, por ejemplo, falta de respiración o algo así como el caso de las alergias. Más bien termina con diarrea, con distensión abdominal. Por allí más bien van las intolerancias, pero pueden llegar a ser tanto más graves incluso que las alergias, ¿no? Entonces hay diferentes problemas en el sistema digestivo, diferentes síndromes con los que nacen ciertas personas. ¿Qué es lo que más conocemos? Por ejemplo, ¿no? Intolerancia a la lactosa, que puede haber mucha gente. Nuestro cuerpo deja de producir las enzimas que sirven para la digestión, entonces hay un proceso de putrefacción por la falta de procesamiento que puede tener el organismo. Y es impresionante lo que puede hacer el organismo. No siempre hay un problema digestivo en una intolerancia, ¿no? Hay gente que le da migraña, por ejemplo, con una intolerancia al chocolate o a la misma lactosa. Hay gente que le da simplemente gases y esa es toda su molestia, pero hay gente que toma un poquito de leche o algo que contiene leche y está en el baño de inmediato, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, otro tipo de intolerancias como el gluten, que sí, a veces se pasan años tratando de hacer este tipo de diagnóstico, que es un diagnóstico especializado, que incluso se lo hace con una endoscopía, tomando muestras del intestino para saber por qué el intestino no está absorbiendo a uno u otro tipo de alimento. Entonces, la intolerancia al gluten, por ejemplo, puede ser mortal para un paciente, porque hemos visto pacientes que simplemente se van poniendo más delgados, sin saber por qué. Entonces se pelan los vellitos intestinales, que son cual raíces de árboles para la absorción de nutrientes. Entonces, una intolerancia a un cierto tipo de alimento no solamente es con el alimento, sino que perjudica la absorción de otros alimentos más. Entonces hemos tratado, por ejemplo, pacientes que se han puesto muy delgados, y claro, cuando ellos tienen algún alimento que no sabían que tiene gluten, por ejemplo, lo típico que contiene gluten es la harina de trigo, ¿no? Que está, por ejemplo, en embutidos, en cosas que no pensamos que tienen gluten, que no tienen harina. Entonces, de pronto pueden ser intolerancias bastante complicadas, ¿no? Hemos visto gente que se enferma muchísimo, se le mancha la piel, inclusive. Hay gente que no le da diarrea, sino les da unos dolores bastante fuertes. Entonces a veces es confundido con colitis, es confundido con gastritis, con cualquier otra itis, menos con un síndrome de mala absorción, que es típico de que veamos una intolerancia bastante agravada, pues, ¿no? ¿La intolerancia puede presentarse a cualquier edad o necesariamente se nace un intolerante a algún alimento? Realmente yo creo que se nace con la intolerancia al alimento, solo que no nos damos cuenta. Ese es el problema. Entonces, no todas las intolerancias, ¿no? Uno no nace con intolerancia a la lactosa. Hay niños que sí, realmente, que ni siquiera toleran la leche de la propia mamá, pero eso es una excepción a la regla. Generalmente la adquirimos durante la vida, depende del tipo de intolerancia, pero hay síndromes como el síndrome de la mala absorción, por ejemplo. Se nace con este síndrome, salvo que el niño pasa de bajo peso, está con desnutrición, tiene dolores del sistema digestivo en general, entonces pasa tratado de cualquier otra cosa menos de
del problema real. Entonces ya a medida que van creciendo y de pronto se va viendo la desnutrición, es que se averigua por otro tipo de diagnóstico, y a veces, como le digo, el organismo puede reaccionar muy fuerte y bueno, se requiere hospitalización, se requiere cierto tipo de medicación, se requiere realimentación. Entonces ya de pronto, como le digo, pasa la familia como tal por muchos altibajos con la comida de su bebé, o no quiere comer, o entonces piensan que es por la edad que no quiere comer, que porque no le gusta cierto tipo de alimento, que porque está muy mimado en la casa, hasta dar con el diagnóstico. Pues bueno, de pronto ya pasan muchos años inclusive, ¿no? Y recién en la infancia, en la adolescencia o en la edad adulta recién se está descubriendo que tiene un síndrome como tal. Puede haber complicaciones. Hay gente que dice eso es porque te dieron de comer antes de tiempo, o sea que a los niños se les introduce en la alimentación antes de lo que se recomienda médicamente. Bueno, eso es un tema más de alergias alimenticias, y eso es cierto. A veces las mamis se desesperan o están felices porque el niño desde los 2 meses o desde los 3 ya le pusieron alimentos en la boca. Entonces hay que saber que el sistema digestivo en ese momento de la vida no está preparado para ese tipo de alimentos. Entonces eso sí puede generar alergias, ¿no? Entonces hay técnicas para darles de comer a los niños. Hay alimentos que no se les debe dar, por ejemplo, alimentos muy ácidos antes del año de edad. Lácteos deberíamos darles después del año de edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay que tener ese cuidado de no darles alimentos que sean de difícil digestión, que generan muchos gases, por ejemplo, y sobre todo muy pequeñitos, ¿no? Entonces, a partir de los 6 meses de edad ya se puede introducir alimentación complementaria, hasta tanto leche materna es lo que cubre los requerimientos nutricionales. Asimismo, hay que hacer un paso pronto. Tampoco es deseable de que el niño esté solo con leche materna después de esa edad, ¿no? Porque también va a ser deficiencia, sí se necesita la comida, pero asimismo alimentos que sean suaves, que sean fáciles de digerir. Hay gente que, por ejemplo, tiene niños que tienen miedo a la comida porque de pronto se atragantaron. Entonces las texturas con las que preparamos la comida, las carnes, es bastante importante para que no haya este tipo de traumas con los niños y luego no quieran comer. La temperatura de la comida es importante, el utensilio es tan importante. Una cuchara fría, por ejemplo, una cuchara metálica, por eso las cucharas de los bebés son plásticas. Una cuchara metálica puede haber ese rompimiento de temperatura y sea lo que al niño le moleste y por ese motivo no quiera comer, ¿no? Y el excesivo cuidado higiénico de la madre, en el sentido de que no te ensucies, no te manches, no te riegues. Yo a mis hijos les he puesto poncho de aguas literal para que se embadurnen con lo que puedan. Entonces yo me acuerdo que mi primera hija comía y lo que no avanzaba era directo a la cabecera, baño seguro. Después de cada comida se vaciaba el platito de sopa en la cabeza. Pero no tengo ningún problema con los pequeños. Les gusta tocar texturas, les gusta meter la mano, el dedo en la boca, y así es como ellos aprenden, ¿no? Y cuando ya son más grandecitos, por ejemplo, vemos que hay niños que no quieren comer, no les gusta, no me gusta esto, no quiero esto. A veces vemos, por ejemplo, que les encantaba, por ejemplo, el brócoli, y un día de esos amanece, no me gusta, es que no quiero, no me gusta. Entonces también la variedad que se les puede ofrecer a los niños, la presentación, el sabor, también van a jugar un papel muy importante. Y a veces hay familias en donde si el papi dijo no me gusta la cebolla o dijo no me gusta el brócoli, pues el niño tampoco. Así de simple. Yo primero por estudio cooperación, el caso cuando me traen. Exacto. Por solidaridad con el padre. Claro. Entonces, ¿sabes? Cuando me traen y dice, pues que este niño no quiere comer. Bueno, digo, ¿quién en la familia no le gusta este tipo de alimentos? Entonces, bueno, ya sé por dónde va la cuestión. Entonces, por ejemplo, es muy fácil ayudarles a que los niños coman, ¿no? Yo hago que las mamis trabajen mucho en casa con Legos, por ejemplo, ¿no? Con Legos y armando una granja y sembrando los arbolitos, y porque ellos están en contacto directo con la comida, y como ellos meten cosas a la boca, entonces empiezan a probar desde alimentos crudos, los con palitos de zanahoria y cosas así. Entonces ellos empiezan porque es parte de su vida, porque es parte del juego, ¿no? Sino a veces sí estamos, no te manches, no te ensucies, claro, cuidado te quemas, cuidado no toques esto. Claro que hay que tenerles cuidado, pero hay cuchillos plásticos
cómprele una ropa de chef a su pequeño, comparta por lo menos una de las 3 comidas del día, y si se puede el fin de semana hacer algún tipo de plato que le guste, en donde el niño saque pecho, mira, yo cociné y cosas así, ¿no? O cuando ya son más grandecitos, es bueno invitar a la casa a niños que sabemos que sí comen. Entonces, eso suele ser también una buena estrategia. Hemos trabajado con otros niños, no, pero es que este guagua no come nada. Bueno, ¿con quién se lleva mejor? Okay. Invítele a la casa. Okay. Ya. Y cuando hay niños que por enfermedad simplemente se les fue el apetito, lo que hay que hacer en cambio es enriquecer los alimentos. También hay que entender que si el niño es delgadito, de bajo peso, tiene un estómago pequeñito también, entonces obligarle a comer más de lo que físicamente se puede hasta le hace daño, terminamos bajándole y no subiéndole de peso. En este tipo de niños más bien es recomendable que se les brinde alimentos cada 2 horas, aunque sean cantidades pequeñas, ¿no? Entonces hay que analizar cada caso cuando vamos a hacer un tipo de recomendación alimentaria. Enriquecer los alimentos, ¿qué significa? Por ejemplo, si el niño logra tomar medio vasito con leche, en ese medio vasito con leche se le puede agregar leche en polvo de cualquier marca, no necesariamente un suplemento como tal. O si al niño le gustan los helados, entonces hago un helado que tenga yogur puro, por ejemplo, y ahí le pongo la leche en polvo, la fruta picada. Entonces, si es un niño que le gusta un helado, pues se lo va a chupar. Entonces podemos brindarle como colación, por ejemplo. Si es un niño que no le gusta, no sé, me invento, la coliflor, ok, vamos a hacer la rallada tal cual fuera queso, pero además le vamos a agregar queso, quinoa con el arroz, porque de pronto el arroz sí le gusta. Entonces hay que buscar la manera de darles algo que sea delicioso también. A veces hacen la ensalada muy fea, muy cocinada, está el brócoli pasado su cocción, entonces ¿a quién le va a gustar? Ni a un adulto. Y lo otro también es el tamaño de la boca de un niño es pequeño, entonces hay que tener muy en cuenta eso, porque a veces no pueden abrir tanto la boca y el brócoli es más grande que ellos, entonces, si es que les picamos fino, va a ser más aceptable. Si le hacemos horneado, gratinado, va a ser mucho más aceptable. Si lo hacemos mezclado con sus cosas favoritas, entonces va a pasar mejor, ¿no? Que si simplemente le obligamos y le dejamos el día entero frente al plato. No va a ser una buena estrategia. No es buena idea. Ahora, doctor, ¿es posible superar una intolerancia y algún tipo de tratamiento que nos permita consumir ese alimento que nos está causando daño? Bueno, depende de la intolerancia. Hay estrategias que usan los gastroenterólogos, como el uso de enzimas digestivas, ¿no? Entonces, hemos visto personas que es el colmo que les haga daño algo, ¿no? Entonces, sí, he visto gente que toma enzimas digestivas por prácticamente toda la vida. Hay que ver si tuvieron una enfermedad del páncreas. O sea, es todo un problema que no es un problema nutricional, ¿ok? Es un problema que lo soluciona el gastroenterólogo, y ya con la medicación y más, entonces ahí entramos ya en el campo nutricional. Entonces, dependiendo del tipo de intolerancia, es que se puede dar un manejo con uno u otro tipo de alimento. Y si hemos tratado pacientes muy complicados con la comida, que a uno le llegan con todo el test de alergias también, ¿no? Llegan con toda una sábana a los pobres pacientes así, y le dicen intolerancia, o a veces con el test de alergias les decía media, ligera, media o grave. Entonces es complejo. Entonces hay intolerancias que pueden ser pasables y que ese alimento se puede consumir 1 o 2 veces a la semana, y otros que no lo pueden probar. Hay alimentos que individualmente al paciente no le hacen daño, pero cuando se juntan son un problema. Entonces, pero bueno, hay pacientes en los que sí toca hilar muy fino cuando tienen algún problema grave de mala absorción, sobre todo. Pero con otros pacientes ni siquiera leo el test de intolerancia. Sí, porque, por decirle algo, si le tiene intolerancia a algún tipo de alimento, a ver, me invento a la remolacha. ¿Quién se come remolacha todos los días? Claro. Entonces, no es algo que sea grave, o a los rábanos, o a cualquier tipo de vegetal. A la piña suelen también tenerles algunos. Exacto, hay gente que le tiene alergia más que piña, intolerancia, claro, a la piña, ¿no? Y dentro de eso, por ejemplo, hay gente que no le tiene ni alergia ni intolerancia a ninguna de las dos cosas, pero sí hay un problema digestivo, como la gastritis o la colitis. Entonces, imagínese usted un síndrome de mala absorción, que cuando ya lleva mucho tiempo, además desencadena colitis, además desencadena gastritis. O sea,
pobres pacientes a veces llegan en estados de desnutrición bastante avanzados porque dejaron pasar mucho tiempo. Entonces sí hay que tener en cuenta lo que nos dicen, sobre todo los niños, ¿no? A veces no solamente es el berrinche de no quiero comer o cada que como me duele el estómago. Puede ser un berrinche, pero hay que distinguirlo, ¿no? Si lleva mucho tiempo, el niño está de bajo peso, estamos en problemas con el niño. Entonces, bueno, hay que investigar un poco más. Tenemos una consulta y nos dicen: buenos días, doctora. El tema de consumo de lácteos, ¿sí se está relacionado con el tema de enfermedades respiratorias, de complicaciones con enfermedades respiratorias? Totalmente, sí. Antes esto solo lo manejaba la medicina natural, ¿ok? Pero hoy en día vemos los pediatras más jovencitos, una de los alimentos que se restringen, sobre todo cuando estamos pasando por procesos que ya son agudos, es decir, que están en ese momento complicados, sí es preferible retirar los lácteos, al menos momentáneamente. Igual cuando ya son crónicos, entonces vemos niños con alergias respiratorias frecuentes, entonces tienen alergia a casi cualquier cosa, aumenta muchísimo el proceso inflamatorio, tanto los lácteos como los huevos. Entonces sí hay que tener mucho cuidado de ahora qué les vamos a dar a los niños, si la leche y los huevos son de uso frecuente y son la principal proteína y los huevos están en proceso de crecimiento. Bueno, si hay algún tipo de carne blanca o roja, no va a haber ningún tipo de deficiencia. Si hay granos en combinación con arroz, por ejemplo, si hay quinoa, entonces no va a haber falta de nutrientes, pero sí hay que tener cuidado en niños que son alérgicos y están todo el tiempo con su alergia respiratoria o están pasando por una bronquitis o están pasando por una neumonía, inclusive, sí, suspenda urgente, de inmediato el lácteo. Tiene asma también, ¿no? Tienen asma también, por ejemplo, no deberían consumir lácteos y vemos, por ejemplo, que se agravan accesos de asma, accesos de tos con los lácteos. Eso es cierto, ¿no? Y tenemos la última consulta también ya para ir cerrando y es acerca de las alergias. Dice: buenos días, doctora. Dice: ¿con la edad se puede quitar una alergia? Hay gente que va mejorando con la edad, sobre todo en la parte de alergias respiratorias más que las alimentarias. Y pasa algo muy interesante, ¿no? El funcionamiento del hígado, el funcionamiento de los órganos que producen las enzimas digestivas. Por ejemplo, hemos visto que pacientes luego de lavado de colon y algunos sueros, como magia, dejan de ser intolerantes a la lactosa, lo cual se supone que no debería ocurrir. Entonces hay gente que dice: me hacía daño tal o cual alimento y desde que mejoré mi sistema digestivo ya no estoy con estreñimiento, pues ya no me hace daño. Entonces de pronto era la putrefacción causada por las bacterias que digamos que es un ambiente apto para crecer ese tipo de bacterias que son nocivas, no es una flora bacteriana adecuada, la que estaba causando putrefacción y no necesariamente el alimento como tal, ¿no? Entonces hacernos un pequeño pare, al menos una vez al año, un lavado de colon. Un ABC. Exactamente, ¿no? Los sueros que hay de limpieza de hígado, megadosis de vitamina C. Entonces va a ser, ya digo, yo veo cosas bastante interesantes cuando se hace este tipo de procesos a nuestros pacientes, ¿no? Entonces los hacemos como se dice, por ABC, como mantenimiento del carro. Entonces, y sin embargo, pues bueno, pasa este tipo de efectos secundarios positivos, por así decirlo, que los pacientes me cuentan: mire, tenía este problema y ya, o tenía dolores musculares, tenía dolores articulares. O sea, no lo hacemos por una enfermedad como tal, lo hacemos por lógica natural. Por más que el paciente coma súper bien y hay un estado de putrefacción dentro del organismo, pues muchos nutrientes por lógica natural se van a perder, pues, ¿no? Entonces, el momento que está bien el sistema digestivo, hay mejor absorción, hay mejor funcionamiento del 100% del organismo. Perfecto, doctora. ¿Dónde le podemos ubicar? Bueno, recuerden que estamos en el Hospital San Juan de Dios, 4º piso, consultorio 403. Las 3 primeras personas que en este momento nos escriban a nuestro WhatsApp tienen su evaluación, consulta y diagnóstico totalmente sin costo. 098-221-3752. 098-221-3752. Perfecto, ahí está entonces. Gracias, doctora, por habernos acompañado. Siempre es un gusto.